Muy buenos días familia Kairos, es un placer estar aquí con ustedes. Disfrutamos mucho de la adoración y la alabanza y extrañándoles enormemente cada uno de ustedes y disfrutando de nuestra adoración al Señor, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Pues es un día muy especial porque hoy es el domingo que se celebra el Domingo de Palmas en la historia bíblica, la entrada de nuestro Señor Jesucristo como Rey a Jerusalén. Y pues más que nada queremos darle gracias por abrir sus hogares a esta transmisión, a ser tan fieles de seguirnos ahorita bajo estas circunstancias tan extrañas, de que cada uno estamos resguardados, en cuarentenados en nuestros hogares. Estamos orando por ustedes, tengan paz, siempre tengan paz, no dejen que los pensamientos, el enemigo ponga pensamientos de temor, de ansiedad, de pánico. Esto va a terminar y estamos peleando la buena batalla en fe de que esto va a terminar rápido. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho y Dios tiene un propósito muy grande. Vienen cosas maravillosas para la iglesia y obviamente buenas nuevas para el mundo, porque nosotros somos los portadores de las mejores buenas nuevas, porque las buenas nuevas que pueden transformar este mundo, eso tiene que venir del cielo, y el cielo hace escala con la iglesia que somos nosotros. Somos los portadores de buenas nuevas del Evangelio del Señor. Se acerca, antes que nada queremos darle mucho las gracias porque pues ya no podemos estar en nuestra congregación por lo pronto, ¿verdad? Muy pronto vamos a hacerlo. Y pues queremos darles gracias a ustedes por su fidelidad a través de los diezmos y de las ofrendas. Han sido muy fieles, los bendigo y sé que han sido obedientes, han estado apoyando este ministerio y gracias a sus diezmos y ofrendas nosotros podemos seguir adelante con los gastos de este ministerio. Gracias por su generosidad, gracias por su obediencia. Y estamos publicando las cuentas en las cuales ustedes pueden estar depositando. Si tienen alguna duda, por favor háganoslo llegar. Nosotros les vamos a instruir cómo pueden ustedes diezmar y ofrendar. Pero no deje de hacerlo por miedo, por inseguridad, sino al contrario. Yo creo que en este tiempo tan difícil y que están tan malas noticias, podemos tener siempre buenas noticias. Y vamos a mirar muchos milagros financieros, muchos milagros financieros. De hecho, he estado muy pegado a las noticias de la voz profética de las iglesias que tienen una voz profética, un manto profético, y se ha estado profetizando. El viernes pasado lo compartí, Dios va a derramar un manto sobre la iglesia, sobre las personas que han sido fieles con sus diezmos, con sus ofrendas, que han sido generosos, y ese manto es el manto de José. Recuerden la historia de José. Él fue el segundo después de Faraón y hubo unos tiempos de mucha abundancia, pero también en los tiempos de crisis hubo abundancia en Egipto hasta para que otros pueblos sobrevivieran. Y esa palabra profética yo no está saliendo directamente de mi corazón, pero son de fuentes bastante respetables, confiables, que este manto lo va a poner en los hijos de Dios, en las hijas de Dios, un manto de bendición, de prosperidad económica, porque mire, esto así como llegó esta pandemia, va a salir, tiene un tiempo de salida, pero la situación es que una vez que salgamos de esta pandemia, vamos a mirar muchas necesidades a nuestro alrededor y Dios te va a dar las manos llenas, las manos llenas. Este mes de abril Dios te va a bendecir de una manera sobrenatural. Si tú lo crees, di un amén. Pero una vez que salgamos de este tiempo de crisis, ¿qué vas a hacer? Pues vamos a mirar, vamos a ver la manera de cómo podemos ayudar a la gente que está a nuestro alrededor. Ora mucho por la economía de México, ora por aquellas personas que están al día, que tienen que vender sus productos y para sobrevivir, y que muchos de ellos pues han optado por seguir arriesgando sus vidas, ¿verdad? Para poder sobrevivir. Vamos a pedir la protección de Dios. Sigue orando por esta pandemia. Dios, hay muy buenas noticias en el reino de Dios. Y se está acercando esta próxima Semana Santa ya. Y se ha profetizado en las iglesias que esta Semana Santa que estamos recordando la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo.
Y esta Semana Santa coincidimos con la celebración judía, en inglés se llama Passover, o es la Pascua judía, que es para nosotros, pues la Pascua, ¿verdad? Es la resurrección, Viernes Santo que viene. Estamos recordando la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario y el domingo estamos celebrando la resurrección. Pero para el pueblo judío, pues la Pascua, ellos está de acuerdo al libro de Éxodo, y en el Éxodo es la salida del pueblo judío de Israel, que prácticamente viene siendo lo mismo, ¿verdad? De Israel, perdón, de Egipto. Y es la salida milagrosa, sorprendente de Israel de Egipto. Y estamos coincidiendo y hoy vamos a celebrar la Santa Cena, porque una de las cosas que se está compartiendo en todo el mundo en las iglesias es que celebremos la Santa Cena, porque algo que va a hacer Dios de una manera sobrenatural y poderosa es las congregaciones y el pueblo de Dios que honran la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Entonces, lo que estamos haciendo aquí con la Santa Cena, y ahorita la vamos a participar, es honrar la sangre de Cristo. Yo creo que esta semana vamos a vivir ahora sí que la historia del Éxodo en persona. Muchas personas lo están diciendo, muchos hombres y mujeres de Dios. Esta Semana Santa, esta Pascua, ahora sí que vamos a vivir una gran liberación, ¿sí? El enemigo ha levantado su mano contra el mundo, contra la humanidad, contra la iglesia, pero vamos a salir victoriosos de eso. Vamos a salir, ¿por qué? Porque estamos honrando la sangre de Cristo. Entonces, algo que quiero compartirles es que este próximo miércoles, se celebra el Passover, que es la fiesta judía de la salida de Egipto. Yo les quiero sugerir y los quiero animar de que este miércoles, no lo vamos a hacer en vivo, pero sí les voy a pedir que lo hagan en sus casas. El miércoles en la tarde, recójanse con sus familias, no salgan, no podemos salir de todos modos, pero si no tienen que salir, pues no salgan. Júntense con sus familias y celebren la Santa Cena, celebrenla ustedes. No lo voy a guiar en vivo, pero lo vamos a hacer el próximo domingo de Resurrección. Pero celebren la Santa Cena, ya les hemos enseñado cómo lo hacemos, los versículos, y háganlo en familia, porque recuerde que la historia del Éxodo es que las familias se encerraron, ¿sí? Y ellos sacrificaron la Pascua, sacrificaron un cordero, y lo asaron, o sea, como lo rostizaron como una cena, lo hicieron apresurado porque estaban a punto de salir, y la sangre la untaron en los marcos de las puertas, porque esa noche, fíjense bien, esa noche el ángel de la muerte iba a pasar, iba a causar muerte en todos los primogénitos, pero ninguna casa de los que untaron la sangre del cordero, hubo ninguna muerte, todos estuvieron intactos. Y fíjese que si alguna persona extranjera hubiera hecho eso en su casa, no le hubiera tocado el ángel de la muerte. Entonces, hágalo en fe este próximo miércoles, que estamos coincidiendo ya la Semana Santa con el Passover de los judíos, que es la misma historia, pero recuerde que el Éxodo, la Pascua judía, es lo que Jesucristo iba a hacer después en la cruz del Calvario, y la historia, pero que personificó Cristo. Y ahorita creo que nosotros, el pueblo de Dios, estamos personificando la Pascua judía, la Pascua del Señor y la resurrección. Entonces, hágalo este miércoles. De todos modos, el viernes continuamos con nuestras reuniones en vivo, y el domingo vamos a celebrar otra Santa Cena, pero va a ser con grandes noticias, grandes noticias. Entonces, pues vamos a proceder a celebrar la Santa Cena, ¿sí? Algo que les quiero decir también, se me estaba pasando, era que si usted lee el libro de Éxodo, se desataron 10 plagas. Esas 10 plagas, si usted lee un comentario bíblico, usted se va a dar cuenta que cada plaga que se soltaba sobre Egipto era juicio, pero más que juicio sobre la gente, era juicio sobre los ídolos. Cada plaga representaba el juicio de un ídolo. Y creo yo que ahí Dios estaba derribando el orgullo de los egipcios, su idolatría, pero el juicio era contra los ídolos que ellos confiaban, hasta que ídolo por ídolo fue derrotado con cada plaga que el Señor soltaba. Creo que esta circunstancia que estamos viviendo en este momento, la iglesia se está volviendo en arrepentimiento. Ya no es tiempo de jugar al cristiano, ya no es tiempo de que nuestro cristianismo sea
rancio, apenas hacemos de una manera religiosa todas las cosas, sino que es tiempo de volvernos al Señor. Dios te va a guardar, Dios te va a proteger y nos va a llevar a un nuevo tiempo. Vamos, nos va a llevar a un éxodo. Yo profeticé a principio de este año que Dios nos iba a llevar a la tierra prometida. Y no sabía que literalmente nos va a llevar a la tierra prometida, porque vamos a salir de este tiempo y yo sé que no vamos a salir iguales, vamos a salir diferentes porque algo está cambiando. Y creo yo que Dios está tumbando los ídolos de nuestro corazón, en las cosas que nosotros le hemos puesto más nuestros afectos, y yo creo que ya lo arrancamos, ¿verdad? Ahorita muchos estamos ya, como dicen, volviéndonos al Señor con todo nuestro corazón y quitando los ídolos. Y también Dios está quitando los ídolos de la humanidad para que se vuelvan a Jesucristo, para que se vuelvan al Señor, para que vuelvan al Salvador, la esperanza de vida. Pues vamos a proceder a tomar la Santa Cena. Les estuve hablando a través de las redes sociales que usen con lo que tienen en casa, jugo, agua, refresco, lo que sea, galleta, pan, lo que ustedes tengan a la mano. Si ustedes no pudieron salir, no importa, lo importante es que lo hagan con reverencia y con fe. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, y les voy a leer lo que el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corintio acerca de la celebración de la Cena del Señor. El versículo 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiéndolo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto también en memoria de mí. Pues vamos a proceder a tomar el pan, ¿sí? Vamos a proceder a tomar el pan y vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, te damos gracias. Tomamos este pan que representa tu cuerpo, que es partido, Señor, por nuestros pecados. Señor, tu palabra dice, Señor, que por las llagas de Cristo somos sanos. Así que, Señor, a través de tu cuerpo, Señor, toda enfermedad, Señor, queda devastada, Señor, queda destruida, Señor, a través de las llagas de Cristo, Señor. Yo decreto que cuando comemos el pan, Señor, vamos a quedar sanos de toda enfermedad. En el nombre precioso de Jesucristo, te damos gracias por tu cuerpo, Señor, y tomamos en agradecimiento este pan, en el nombre de Jesús. Y luego dice: y habiendo dado gracias, tomad y comed, que esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Versículo 25 dijo: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces estamos tomando la copa, estamos anunciando, sí, la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él venga. Miren, esta copa representa un nuevo pacto. Ahorita les voy a explicar, este estudio se va a hablar del nuevo pacto. Estamos celebrando un pacto que hicimos con nuestro Dios, un pacto eterno, un pacto de bendición, un pacto de protección, y estamos levantando esta copa que representa la sangre de Cristo. La sangre de Cristo, esa misma sangre simbólica que los judíos del libro de Éxodo untaron en las puertas de sus hogares, y el ángel destructor no los tocó. Así que hoy, Jesús, honramos tu sangre, honramos tu preciosa sangre, Señor. Tomamos la copa de la salvación, Señor, y declaramos que la sangre de Cristo, Señor, nos cubre todo pecado. Haces un pacto de protección, de bendición, y declaramos que toda epidemia sea cubierta, sea desintegrada por el poder de la sangre de Cristo. Gracias. Celebramos el pacto que tú hiciste con nosotros y bendecimos tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Sean llenos del Espíritu Santo, sean llenos de gozo, sean llenos de paz, sean llenos de la presencia del Rey de Reyes. Amén. Le damos gracias a Dios. Vamos a estarla celebrando. Qué hermoso, ¿verdad? Que en todo el mundo estemos celebrando la Santa Cena con respeto, con reverencia, y volvernos a Dios.
Bueno, después de estas circunstancias se está profetizando que va a venir un poderoso avivamiento a las naciones. Vamos a predicar el Evangelio, vamos a ver cosas increíbles que no habíamos mirado. Este es nuestro tiempo y fíjese algo que unos parientes de Estados Unidos nos están, los niños están tomando sus clases por internet y fíjese que lo que les están diciendo los maestros, que graben su estilo de vida dentro de la cuarentena, graben cómo viven, qué comen, cómo... ¿Por qué? Porque esto es histórico. Es histórico, fíjense. Esto que estamos viviendo van a aparecer en los libros de historia. Que estamos viviendo una época tremenda, terrible, pero también vamos a mirar una gran victoria de parte de nuestro Dios. Así que alégrese porque somos parte de una historia que esto está cambiando el mundo, pero lo va a cambiar para bien, porque la iglesia de Jesucristo está aquí en este momento y Jesús la está visitando. Amén. Así que haga sus memorias, ¿verdad? Haga sus memorias de lo que estamos viviendo, tiempos impresionantes, pero recuerde que estamos bajo la protección de Dios. Pues los invito a que abramos nuestra Biblia, entramos ahora sí que ya de lleno a la palabra de Dios. Abramos nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Vamos a leer desde el 5 hasta el 10. Y vamos a entrar directo. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu preciosa palabra. Yo declaro, Señor, la unción del Espíritu sobre de mí. Yo declaro que mientras esté ministrando la palabra de Dios, toda enfermedad en este momento sea sanada. Todo problema en ojos, que en este momento hay personas que tengan problemas en sus ojos, Señor, se han aclarado sus ojos, se han corregido su miopía, su astigmatismo, su carnosidad o cataratas. En el nombre de Jesús yo declaro milagros en la vista de tus hijos. Se corrige la visión en el nombre precioso de Jesús. Y Padre, yo decreto también, Señor, que tú sanidades, Señor, en la nariz, Señor, tabiques desviados, Señor, sinusitis, en el nombre de Jesús yo declaro que respiras perfectamente bien, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y ato todo espíritu de temor, ato todo espíritu de ansiedad, ato todo espíritu de desánimo, se va fuera en este momento en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dice así, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes, había 4 seres vivientes ahí en el cielo, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Repítelo conmigo, un cordero como inmolado, o sea, como sacrificado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Fíjense, las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, fuiste sacrificado, y con tu sangre, fíjate bien, nos has redimido. Ponga ahí la palabra subrayada, redimido. Póngalo ahí, redimido. ¿Redimido para quién? Para Dios. Otra vez, ponga su mano en su corazón y diga, soy redimido para Dios. Otra vez dígalo, redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Qué precioso, ¿verdad? Entonces, estos 4 pasajes de la Escritura, estos pasajes de la Escritura, se miraba 4 seres o criaturas vivientes que estaban adorando al Cordero que fue inmolado o sacrificado. Y ahí se usa la palabra redimido. Ahí hablamos la palabra redimido. Y para muchos cristianos esta palabra redimido se ha hecho una palabra muy religiosa. ¿Por qué religiosa? Porque ya la decimos a veces sin entender o saber qué significa, pero hay una implicación muy fuerte y muy poderosa para aquellos que entiendan. Y hoy quiero compartirte el tema que le titulé Pagado totalmente. Pagado totalmente.
Pero esta palabra redimido es muy poderosa. Y los antiguos antiguos judíos, los antiguos del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, lo sabían perfectamente. Sabían el significado significaba la palabra redimido, porque era una palabra muy famosa en el mundo de los negocios. Fíjense, en el mundo de los negocios. Es como decir ahora marketing, no sé, todos los términos que están usando en el mundo de los negocios de ahora. La palabra redimido era una palabra que se usaba mucho en el mundo comercial y era muy conocida. Entonces, en los tiempos bíblicos existía la esclavitud y había un mercado de esclavos. En el tiempo de Jesucristo pues estaba la dominación romana, existían los mercados de esclavos. Muchos han mirado las películas de los romanos y de los tiempos bíblicos, todo eso, y hemos mirado que como la película de Gladiador, que eran esclavos, ¿verdad? Existía el mercado de esclavos. Eran personas que estaban, se les daba un precio como si fuera un objeto, eran comprados. Entonces la palabra redención era el precio, fíjense, era el precio, la palabra redimir era el precio que se pagaba en totalidad por la vida de un esclavo. Eso significa redención, cuando alguien venía y te compraba. Había dos maneras de comprarte. Una, te compraban para que fueras su esclavo, o te compraban para que fueras libre. Entonces esa es la palabra redención, y era muy usada en el tiempo bíblico. Y en el Nuevo Testamento la palabra significa en griego, en hebreo, perdón, la palabra es teleo, ¿sí? Que significa, perdón, en griego, que significa pagado en totalidad. Pagado en totalidad. Imagínense, pagado en totalidad. Y vamos a Juan 19:30, fíjense bien, Juan 19:30, y dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Allí la palabra es, consumado es, significa teleo, que significa pagado en totalidad. Cuando Jesucristo entregó el Espíritu y murió allí, Él estaba diciendo, está la deuda pagada totalmente. ¿Cuál deuda? Mi deuda, tu deuda, todo lo que debíamos, que no había precio, fortuna que podía sacarnos del infierno, sacarnos de la condenación eterna. No había cantidad de buenas obras que nos pudieran sacar, solamente el precio de la muerte de Cristo. Y cuando Jesús entregó su Espíritu y murió allí en la cruz del Calvario, Jesús estaba diciendo, ya lo pagué. La humanidad por fin ya era libre. ¿No es maravilloso esto? Ahí Jesús estaba pagando una fortuna, y esa fortuna era su propia sangre, su propia vida. Ha sido pagado ya todo, mis amados, todo ha sido pagado a través de la muerte de Cristo, y el precio o el efectivo que se pagó por nosotros fue su propia sangre. Ese fue el precio para que fuésemos libres. ¿Y cuáles son las implicaciones de esta compra? Porque fuimos comprados. La Biblia dice que Jesucristo, cuando entregó el Espíritu, dijo, ya pagué, ya pagué. Nos sacó del mercado de esclavos. Éramos esclavos del diablo, del enemigo, del pecado, y Jesús vino a visitarnos a ese mercado de esclavos. ¿Cuáles son las implicaciones de esta compra? Bueno, Jesús nos compró con su sangre, y nadie más, una vez que fuimos comprados con su sangre, nadie más tiene el derecho sobre nuestras vidas más que Dios mismo. Nadie, ni el diablo, ni la gente, ni nadie puede reclamar tu vida, porque somos de Jesús. Él pagó un precio y somos de Él. Si usted recibió a Cristo como Señor y Salvador de su vida, entonces nuestra vida le pertenece a Jesús. Mi vida le pertenece a Cristo. Él me compró. Él pagó un precio por mí. Ya no me pertenezco a mí mismo, ni le pertenezco al enemigo. Entonces Jesús nos liberó de las garras del diablo para siempre. El diablo a lo mejor lo puede molestar, a lo mejor le puede meter tentaciones, pero jamás vamos a ser sus esclavos. Jamás. Repítalo conmigo: yo ya no soy un esclavo del diablo, yo ya no soy un esclavo de los vicios, yo ya no soy un esclavo de la muerte, ya no soy un esclavo del temor, ya no soy un esclavo de las tinieblas, ni siquiera soy un esclavo de los hombres. Soy un siervo y esclavo de mi Señor Jesús, porque Él me compró. Esa es la implicación.
nadie puede tocar tu vida, porque ahora nuestra vida le pertenece a Jesús. Imagínense una casa que la ponen en venta y está el letrero ahí que dice se vende, y pasa usted todos los días y de repente llega una persona y compra la casa, paga el precio por la casa, se quita ese letrero, ya no se vende, sino que ahora cualquier persona que quiera tener derechos sobre esa casa no es posible. ¿Por qué? Porque esos derechos ya le pertenecen a la persona que compró esa casa. Así es lo que Jesucristo hizo por nosotros. Pagó en totalidad por nuestros pecados, todos nuestros pecados, toda nuestra vida está bien. Tenemos un futuro glorioso porque le pertenece a Jesús. Imaginen a Jesús, imagínense, hagan un ejercicio de imaginación, llegando al mercado de esclavos y nosotros con unos grilletes en el cuello, porque la Biblia dice que éramos esclavos del pecado y del diablo. Entonces viene Jesús y nos compra. Y el diablo dice, ¿cuál es el precio? Y Jesús dice, el precio es mi propia sangre, mi propia vida. Un precio muy alto, ¿verdad? El bondadoso Jesús fue al mercado de esclavos y nos escogió y pagó un precio. Si alguien demanda nuestra vida, nuestra libertad, entonces lo único que tiene que hacer es decir, cualquier mal que quiera tocar mi vida, cualquier tentación que venga a afectar mi vida, usted enséñele a Cristo, porque Cristo, cuando el enemigo quiera venir a nuestras vidas y reclamarnos nuestro pasado o nuestros derechos, no hay más. ¿Por qué? Porque Jesús le va a enseñar sus manos. Jesús le va a enseñar sus manos perforadas por los clavos y decir, mira, este es el precio. Mi hijo me pertenece porque aquí están las marcas de mi compra, mi sangre, mis heridas. Y entonces el diablo tiene que huir. Nadie más tiene el derecho de reclamarnos. Solamente Jesús tiene el derecho sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Él pagó un precio muy alto y esa es su preciosa sangre. Mis amados, le pertenecemos a Jesús. Le pertenecemos a Jesús y solo Él tiene el derecho de ser nuestro Señor. Solamente a Él le debemos total obediencia, total obediencia. Muchas personas siguen a Jesús pero no le obedecen, ¿no? Lo quieren como Salvador, pero no lo quieren como Señor. No quieren obedecer a su palabra. Pero aquí la palabra de Dios dice que si nosotros nos entregamos a Cristo, entonces Él es nuestro Señor y a Él le debemos total obediencia. Por favor, el cristianismo significa obedecer al Señor. Total obediencia. Sométase a su palabra, sométase a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. 1 Corintios 6:20 dice así, porque habéis sido comprados por precio, fíjense, fuimos comprados por un precio. Glorificar pues a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales, ¿de quién son? Son de Dios. Nuestro cuerpo, nuestro espíritu, ahora le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados con la preciosa sangre de Cristo. Fuimos comprados a un precio. Y ese es nuestro agradecimiento. Mis amados, yo no puedo pagarle lo que Jesús ha hecho por mí. Miren, todos los días yo recibo tantas cosas y tantos detalles de Dios, aún en medio de esta circunstancia tan horrible, tan espantosa que nos rodea por todos lados. Yo miro la mano de Dios, como Dios está ahí mostrando sus bondades hacia mi vida. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que le pertenezco a Jesús. Yo sé que mi vida le pertenece a Jesús. He sido comprado, así que si he sido comprado, entonces tengo que glorificar a Dios con mi cuerpo y con mi espíritu. Este fue un contrato. Jesús firmó un contrato y muchas personas, muchos hijos de Dios viven una vida religiosa, viven una vida más o menos, ahí la van llevando, ¿verdad? Pero yo creo que esto que está pasando es histórico. ¿Por qué? Porque está sacudiendo a las naciones. Atrás de todo esto está la mano de Satanás. Atrás de todo esto hay muchas cosas oscuras que no entendemos. Pero ¿sabe qué? Arriba de todas las circunstancias, Dios está sacudiendo a las naciones. Dios está sacudiendo todas las naciones más poderosas están siendo sacudidas y la iglesia del Señor está siendo sacudida. Pero fíjese que hay una diferencia entre que sacuda a las naciones a que sacuda a su amada iglesia. Para nosotros es un tiempo de purificarnos, para nosotros es un tiempo de limpiar nuestro corazón, de vivir para el Señor. ¿Sabes por qué? Porque si yo le entregué mi vida a Cristo, Él me compró. Pero recuerde que cuando hay una compra, hay un recibo, hay un contrato. Jesús firmó un contrato con su propia sangre y en ese contrato dice que le pertenecemos.
pero hay una parte que Él ya la hizo por nosotros. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Solamente seguirlo a Él, solamente continuar en su caminar con Jesús. Vamos a Efesios capítulo 2, Efesios 2, 1, ¿sí? Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Fíjense que aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él pagó por nosotros. Aún cuando la raza humana estábamos muertos, fíjense, dice la Biblia, estábamos muertos en nuestros pecados, Dios envió a su Hijo para redimirnos. ¿Y qué significa redención? Que Él pagó el precio, que Él me compró. Si nunca se le olvide, cuando lea la Biblia y mire ahí redención, dígale, me compró, Él me compró, soy de Él, Él pagó un precio por mí, ya no vivo mi propia vida, ya no vivo para mí mismo, ahora vivo para Dios, porque Él pagó un precio por mí. Entonces, Dios envió a su Hijo para redimirnos o comprarnos, y su precio el precio de nuestra libertad fue su propia sangre. ¿Usted se imagina cuál es el valor que tienen nuestras vidas? Algunas personas tienen muchos problemas de autoestima porque se sienten que valen muy poco, se sienten que están en este mundo como alguien y se sienten muy insignificantes. Pero cuando miramos la sangre de Cristo y miramos el precio tan inmenso, tan grande, tan abnegado, tan amoroso de parte de Jesús, de haber dado su sangre y la muerte que tuvo que sufrir por nosotros, habla del valor que tenemos para Él. Somos muy valiosos para Dios y como somos tan valiosos, Él pagó un precio muy alto. Vales mucho tú eres amado, tú tienes un propósito en esta tierra. Cada alma en esta tierra son personas valiosas. Entonces su sangre fue derramada en la cruz y fue suficiente, fíjense, fue suficiente para limpiar todo pecado pasado, presente y futuro. Nuestros pecados pasados fueron perdonados, los errores del presente los vuelve a perdonar si nos arrepentimos, y todas esas fallas que pudiéramos tener en un futuro, por su gracia, si le pedimos perdón, también tiene provisión para perdonarnos. Entonces, si somos redimidos, ya no vivimos para nosotros mismos. Si somos redimidos, ya no vivimos para nosotros mismos, ya no vivamos para nosotros mismos. Pero fíjense lo que dice Romanos 14:8. Dice, pues si vivimos, ahorita estamos vivos, ¿qué vamos a hacer? Para el Señor vivimos. Si vivimos, viva para el Señor. Y si morimos, pues para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, somos de Dios. Nosotros tenemos que pasar nuestra vida aquí en esta tierra para Jesús. Y el día que Él nos llame y nos recoja, seguimos con Jesús. Entonces, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Ya no usted tiene que tener miedo al infierno, miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque somos del Señor. Estamos en sus manos. Dice que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y mientras más aprendamos a honrar la sangre de Jesús, fíjense, mientras más aprendamos, es lo que estamos haciendo con la Santa Cena y lo vamos a hacer. De hecho, este estudio yo lo voy a continuar porque quiero que entendamos el pacto que Cristo hizo con nosotros, con su sangre. Vamos a honrar la sangre de Cristo, porque si vamos a ver milagros sobre esta situación que estamos viviendo, va a ser a través de la poderosa y maravillosa sangre de Cristo, ¿sí? Vamos a vivir el Éxodo en persona y vamos a estar en los libros de historia de un pueblo redimido por el Señor, un pueblo que salió victorioso. Entonces, mientras más aprendamos a honrar la sangre de Jesús, más efectivo es el poder de su sangre. Quiere decir que mientras usted estudie y el Espíritu Santo le revele el poder de la sangre de Cristo, más poder vamos a tener, más poder. Estaba leyendo un testimonio de un evangelista, él es como indio, y hizo una campaña en África donde había 150,000 personas en África, se juntaron. Y el Señor le dijo, el Espíritu Santo le dijo, esta noche tú vas a hacer una liberación multitudinaria. Y él se asustó, porque muchas de las manifestaciones que había en su ministerio era que una vez que oraba por liberación, muchas personas perdían el control y era algo, pues, un relajo que se hacía porque había mucha gente liberada y haciendo mucho escándalo, los demonios se manifestaban. Y el Señor le dijo, Señor, va a haber 150,000 personas, imagínate, y venían chamanes, venían brujos que venían a desafiarlo.
¿qué va a pasar? 150,000 personas descontroladas ahí. El Señor le dijo, no te preocupes, va a haber liberación. Entonces él estaba preocupado por lo que iba a pasar, cómo íbamos a controlar a tantas personas que estaban siendo liberadas. Y el día que iba a hacer la liberación, él le dijo al Espíritu Santo, reprende el espíritu de hechicería. Y cuando lo reprendió, dijo esto: en el nombre del Señor Jesucristo y el poder de la sangre de Cristo, usted va a ser liberado, y de una manera tranquila. Y la gente quedó petrificada, no hubo gritos, no hubo gente vomitando, ni revolcándose, ni nada, sino que quedaron petrificados, y en silencio miles de personas, brujos y chamanes de África, fueron liberados de espíritus de hechicería por el poder de la sangre de Cristo. Y ahí fue una lección donde este hombre aprendió el poder de la sangre de Cristo. Entonces, si usted y yo entendemos el poder de la sangre de Cristo, nuestras familias, nuestras iglesias y la nación y el mundo va a entender. Este es el tiempo de la revelación de la sangre de Cristo. El Espíritu Santo va a estar hablando mucho de la sangre de Cristo. Entonces, en Cristo Jesús estamos bajo un nuevo pacto. Y bajo este nuevo pacto Jesús firmó y selló con su propia sangre, fíjense, con su propia sangre el contrato. Y Él selló nuestros corazones con el Espíritu Santo. Jesús nos da una abundante vida eterna y nos hace justos delante del Señor. Esta nueva vida en Cristo que tenemos ahora es lo que la Biblia llama Zoe Aionios, que significa vida eterna. Nosotros tenemos la vida eterna, la vida sobrenatural, pero todo comenzó con la sangre de Cristo. Fíjense, sin Cristo solamente tenemos vida biológica. Sin Cristo no tenemos vida espiritual, solamente tenemos vida biológica. La parte espiritual está muerta porque solo Cristo nos puede dar vida. Pero los creyentes ya somos diferentes, ¿verdad? Ya somos diferentes. Ya no lo podemos decir con orgullo que somos diferentes, pero sí podemos con toda la humildad que hemos alcanzado la misericordia y el amor de Dios. Por eso, mis amados, somos deudores. Por haber recibido la misericordia de Dios, somos responsables también de ser misericordiosos con la gente. Si Dios me alcanzó a mí, si Jesús me alcanzó y me lavó con su sangre preciosa y tengo la vida eterna, soy una persona diferente, tengo las promesas del Señor, yo por misericordia tengo que ir y hablarle a la gente de Cristo. Y este es nuestro tiempo. Ahorita estamos encerraditos, pero ahorita utiliza las redes sociales no para asustar más, porque suben unos videos que se me paran los cabellos. Sí, me asustan de las cosas tan horrorosas que están poniendo, y no sé si qué tan ciertas sean ya, pero sí le digo una cosa: use las redes sociales para predicar el Evangelio. Hable, suba videos cristianos, suba videos de predicadores, de unción, predique, comparta, suba versículos, suba porciones de las... Mira, ahorita tenemos la tecnología de YouVersion. Usted puede agarrar una porción de la escritura y lanzarla a las redes y que se comparta. ¿Por qué? Porque habrá por ahí alguna persona que está deprimida, que está asustada, o que está enferma, o que tiene un divorcio, y una palabra que usted suelte ahorita le va a bendecir. Pero una vez que salgamos de este aislamiento, ya no seamos las mismas personas, vamos a ganar almas para Cristo. ¿Sabes qué? Si lo hacemos, el Señor promete, familia Kairos, que si nosotros predicamos el Evangelio, cada vez que prediquemos el Evangelio, milagros, señales y prodigios nos van a acompañar. Liberación. Usted va a liberar de demonios a la gente, usted va a sanar a los enfermos, y hasta a lo mejor le va a tocar un resucitado. ¿Cómo la ve? Levante la mano si lo cree y diga un amén. ¿Sí? Este pueblo fue sellado con la sangre de Jesús, así que nosotros hicimos un pacto muy solemne. ¿Sí? Cuando recibimos a Cristo hicimos un pacto bien solemne. A veces recibimos a Cristo y no sabemos ni lo que hacemos, pero tenemos que entender en la Biblia. Fíjense, un pacto solemne. Ese pacto fue un pacto no como en el Antiguo Testamento, sino como un mejor pacto. Y vamos a Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, vamos a ver. Pero antes, en Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 7, dice así: pero ahora, fíjense bien, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, ¿sí? Establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces, nosotros estamos bajo un nuevo pacto. Ese nuevo pacto, las personas entienden sobre pactos muchas veces. Muchas veces las personas entendemos, usted firma un contrato, es un pacto. Usted compra algo a crédito y se obliga a pagarlo. Usted se casa, firma un contrato de matrimonio. Entonces entendemos muy bien lo que son los contratos. Son una especie de pactos
Pero desgraciadamente por una sociedad donde los valores no son tan respetados, tendemos a romper nuestra palabra, tendemos a romper los contratos, tendemos a romper esos pactos. Uno de ellos y de los más dolorosos que está ocurriendo aún dentro del cristianismo es cuando rompemos el pacto matrimonial, porque más que un contrato es un pacto, y es uno de los más dolorosos que hay para la sociedad y para la vida. Entonces la Biblia nos enseña dos pactos. El nuevo pacto, el antiguo pacto es el Antiguo Testamento, y ese pacto fue hecho con Abraham y su descendencia. Ese pacto, todo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir después. Entonces todo lo que se hizo era una sombra. Fíjense que si usted lee el Éxodo, si usted lee la salida del pueblo de Israel de Egipto, y mira usted la Pascua, cómo se sacrificó un corderito y fue asado y fue untada la sangre en los marcos, era el simbolismo, era una sombra de lo que Cristo iba a hacer. Ahora imagínense, si ese simbolismo que era la sangre en los marcos, Él no permitió que el ángel de la muerte tocara la vida de los casas, de los hogares de los israelitas. Imagínense en el nuevo pacto. Por eso la Biblia dice que el pacto que estamos haciendo es mucho mejor, porque ahora ya se cumplió todo lo que Jesucristo hizo, por todo lo que estaba anunciando en el Antiguo Testamento. Ahora el Nuevo Testamento lo estará proclamando Jesucristo como un mejor pacto. Dice la Biblia que Jesús es el mediador de un mejor pacto, porque en el Antiguo Testamento solamente era sombra. La palabra hebreo por pacto viene con el significado de unirse. Fíjense, cuando hacemos un pacto con Cristo hacemos una unión. Usted y yo no estamos unidos a Cristo, estamos haciendo un pacto. Entonces, cuando hacemos un pacto de recibir a Cristo a través de la sangre, Jesús con su sangre hace un pacto con nosotros, nos da su sangre y nos unimos. Es como el significado en el hebreo es como una liga, como una federación, como unidos, estamos unidos. Y en algunos significados del Antiguo Testamento, hacer pacto significaba cortarse hasta sangrarse. ¿Qué significaba? Que antiguamente los pactos que se hacían era que ambos se hacían algunas cortadas en las manos y se unían las dos sangres, sobre todo cuando habían dos tribus que habían estado enemistadas, vuelven a hacer un pacto y se unen y forman una sola sangre. ¿Qué significa? Que ya no se van a agredir, ya no al contrario, van a beneficiarse mutuamente. Uno, si es atacado por el enemigo, el otro lo va a defender. Y eso es lo que hace Cristo con nosotros, hace un pacto. Me dice, mira, yo hago un pacto contigo. De aquí en adelante mi reino es para ti, mi amor es para ti, yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar, yo te voy a defender de tus enemigos. Si estás enfermo, yo te voy a sanar, si estás débil, yo te voy a levantar, si fallaste, yo te perdono. Entonces es un pacto que Jesucristo hizo con su propia sangre, un compromiso que Jesús hizo con nosotros. Fíjense que Cristo es fiel con nosotros. Entonces, desgraciadamente a veces los hijos de Dios no hemos entendido el compromiso tan fuerte que hemos hecho con el Señor, un pacto con Cristo. Entonces Jesús nos compra y paga el precio, y con su sangre hacemos un pacto. Jesús con su sangre firma ese pacto, un pacto eterno, ¿sí? Entonces estos pactos es la unión de dos pueblos, y como les dije, romper ese pacto las consecuencias son devastadoras. Y realmente ahorita estamos realmente entendiendo el poder de la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo sobre nosotros no es solamente un término religioso. La redención le costó mucho a Cristo y nos demostró todo su amor, toda su fidelidad y toda su devoción para nosotros. Lo hizo para nosotros. Él hizo un pacto con nosotros. Y yo quisiera terminar este tiempo orando, ¿sí? Y declarando y dándole gracias a Dios por este pacto que Jesús hizo por nosotros. Cúbrase con la sangre de Cristo. Cúbrase con la preciosa sangre de Jesús. Cúbrase hoy en esta mañana. Cubra su mente con la sangre de Cristo. ¿Sabes? Una gotita de la preciosa sangre de Cristo asusta al infierno. Asusta. Una pequeña gotita de la sangre de Cristo hace temblar el infierno, porque la sangre de Cristo es poderosa. Y cuando nosotros cubrimos con la sangre de Cristo, la unción y la gloria del Padre está ahí, porque le costó la sangre de su propio Hijo. Nosotros tenemos que valorar la sangre de Cristo, valorarla, porque sabes que en nosotros ya no fluye el ADN
de una naturaleza caída, sino ahora de nosotros fluye la sangre real, la sangre de Cristo. Por nuestras venas está el ADN de Jesús, de un Rey, del Todopoderoso. Tenemos su Espíritu en nosotros, tenemos su palabra en nuestra boca, tenemos un destino glorioso. Levántate, iglesia, levántate, porque lo mejor está por venir ya. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, la poderosa sangre del Señor Jesús. Declaro en el nombre de Jesús que esta semana, Señor, vamos a cosechar grandes victorias, Señor. Vamos a mirar, Señor, una liberación poderosa esta Semana Santa. Yo declaro, Señor, una protección, Señor, sobrenatural sobre familia Kairos, sobre la iglesia de Jesús, sobre esta ciudad, sobre México. Y yo miro el mundo, Señor, siendo bañado con la sangre de Cristo, visitado con la gloria poderosa. En el nombre de Jesús decretamos juicio contra ese virus, decretamos juicio, maldecimos ese virus en el nombre poderoso de Jesús, declaramos juicio en el nombre de Jesús, Señor, declaramos buenas noticias, victoria, declaramos, Padre, Espíritu Santo, que tú nos revélanos, Señor, el poder de la sangre de Cristo, el pacto que tú hiciste con nosotros para caminar en victoria. Espíritu Santo, revélanos, Señor, la preciosa sangre de Cristo para honrarla. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Padre, y en el nombre de Jesús, te pido paz, Señor, gozo y un propósito glorioso para cada uno de la familia Kairos, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Pues antes de terminar esta transmisión, yo quisiera que si hay aquí alguna persona que me esté escuchando y hoy recibiste esta palabra, quiero decirte que quiero invitarte a que hagas una oración conmigo. Hace casi 40 años yo hice una oración en la sala de mi casa y le entregué toda mi vida a Jesús. Le pedí perdón por mis pecados y creí allí lo que decía la Biblia, que Él en la cruz del Calvario había pagado por mí en la cruz del Calvario. Y allí el Señor, le invité a Cristo para que entrara a mi corazón y Él entró a mi corazón. Yo entendí que de aquí en adelante yo iba a caminar con Él. Y así ha sido, mi vida ha sido caminar con Cristo. Ha sido tan diferente. Te invito a que hagas esta oración conmigo. No importa las palabras que yo diga, sino lo más importante, que lo hagas de todo corazón. Tu vida va a cambiar, mi vida cambió, mi vida fue transformada y sigue siendo transformada. Haz esta oración conmigo. Dile: Padre Santo, yo te doy gracias por mandar a tu Hijo Jesucristo. Tu palabra dice que tú amaste al mundo, tanto lo amaste, que tú enviaste a tu único Hijo, a tu unigénito Hijo, para morir por mí en la cruz del Calvario. Que estando muertos en mis delitos y pecados, tú me amaste y tú me perdonaste. Cuando yo merecía el juicio eterno y merecía lo peor, tú, Señor, me salvaste. Y hoy te pido que entres a mi corazón. Me arrepiento de todo lo que la Biblia llama pecado. Me arrepiento de todas las cosas que están mal en mi vida. Entra a mi corazón, te pido perdón. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Y de aquí en adelante voy a vivir la vida y la vida en abundancia. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que arregles mi situación familiar, económica o existencial, Padre. Dame paz, Señor, en este tiempo. Toma control de las circunstancias que he estado viviendo. Dame una oportunidad de vivir la vida y la vida en abundancia. En el nombre precioso de Jesús. Familia Kairos, pues es un placer estar aquí con ustedes. Espero que haya sido de bendición esta enseñanza. Estamos para servirles. El próximo martes estamos orando. Nos estamos pues no conectando en vivo, pero sí a las 7 de la mañana el martes. Cualquiera que se nos quiera unirnos desde sus hogares, estamos orando por ustedes. Y pues manténganse en paz. Vienen tiempos gloriosos. Esta semana es muy importante. Ore, tenga una actitud de reverencia. Y pues que sea muy feliz, sea gozoso, disfrute de su familia. Este es el año de la familia y ahora sí que estamos bien juntitos todas las familias. Disfrútenlo, no se peleen, no se frustren, al contrario, sean tolerantes, pórtense bien, como dicen, ¿verdad? Como dicen los papás a los niños, no se porten mal, no se peleen, sean tolerantes, sean amorosos, ayúdense. Si alguien está triste, si alguien está frustrado, si alguien tiene miedo, levántenlo. Dios los bendiga, muchas gracias, nos miramos el próximo viernes. Dios los bendiga.